va a venir bastantes. En el examen anterior les vino como 7, 8 preguntas de ejes. Te he emocionado, profe. Eje del corazón. Ahí les ha venido, ¿no? Ponía ahí y ustedes tenían que sacar los ejes. Por ahí, de ahí, sacar los ejes. ¿Ya? Pero sería como 7 o 8. Practiquen, pues. Practiquen. Después también les viene de los valores. Son lo básico, nada más. Ya en el tercer examen ya les tomamos algo de patologías, por ahí. ¿Ya? No se pongan mal. Si se salieron mal, ya le... Así le ponen. ¿Qué quieren? ¿Prender la luz? No, ya, ahora sí, no conversación. Esta clase es muy bonita, Pero porque que nos vamos den a el examen entender y la cartilla. acerca de lo que es el retorno al corazón, el retorno de la sangre al corazón y cómo lo realiza en contra de la gravedad o cómo utiliza la gravedad a su beneficio. Entonces este es el sistema venoso, el medio, bueno, entonces este es el sistema venoso que tiene dos momentos, dos bloques, ¿no? Un sistema venoso inferior, que es todo lo que es la vena cava inferior, un sistema venoso también superior, que viene en la cava superior, ¿ya? Y todos forman el tronco de la vena cava, ¿no? La vena cava superior, la cava inferior y todo eso. Entonces lo sabemos, eso también lo conocemos. La formación de lo que es los dos troncos brachiocefálicos y lo que es la vena cava superior, el tronco y lo que es la vena cava superior. Ahí está. A ver, ya va. Ajá. Son las notas, ¿no? Ya, vamos a aplaudirle a las mejores notas, ¿ya? Y vamos a conocerlas. Ya fue. ¿Ya? Y busque 60 puntos. Ya. Vamos a ver. ¿Quién es Noelia Emerín Trujillo Gamarra? ¿Quién es yo? Ah, felicitaciones, tienes la mejor nota. Juan Diego Ubaldo Alvarado. ¿Quién es? No vino. ¿Quién es Juan Diego? Muy bien, felicitaciones. Después, el otro también, mira, qué bueno. O sea, va a ser el primer. Los ya tienen los dos grupos juntos. Carito. ¿Quién es Carita? Listo. Y luego vienen los demás de ahí para abajo. Ya no diga. La que tiene mejor nota. ¿Quién quería? ¿La más baja? No. La más baja es. No. El número. No. ¿Cuánto sacó el más bajo? Sí. No diga, pero. ¿No lo digo? No. Solo su número. Su. La nota. La nota más baja. Lo bueno es que no nos conocen. La nota más baja es. Hay varios que se la pelean. 5. Como la delegada.
no, para que nos La reenvíen. delegada para que le reenvíe los Ya, datos, para que nos sí, reenvíen. sí, lo voy a tratar. La delegada. Como que tibio, doctor. No, no es la delegada. Ya, no, le voy a enviar a la delegada sus notas. La delegada lo va a entregar personalmente. Si yo me entero que han publicado esas notas, la próxima vez voy a agarrar y lo voy a publicar ahí en No, el... No, ahora es el trabajo. Ya, no, yo, cada Pero no hay uno me código, pregunta ¿no por está favor por la códigos? delegada. La delegada ¿Por le dice, códigos? ay, ¿cuál es mi nota? Perfecto, Pero ya para listo. poner que Personales. Ah, si les manda, ya les manda, pero yo igual le voy a dar al delegado. En todo caso, si es que veo, me entero que lo han publicado, ¿qué vamos a hacer? Yo lo voy a publicar no. en la, ¿cómo se llama esto? Donde ¿Escuela? están ahí la primera promoción, su foto de No. El orgullo y la vergüenza. Chicos, todavía no me lo pasa. Ya es Todavía no me la nota ya. No, tengo que sacar porque ahí están varias observaciones, respuestas buenas, respuestas malas. Eso me va a permitir analizar cómo han respondido de acuerdo al esto, ¿no? Ya, pero sí, bueno, no. Qué bien, chicos, me alegro. Me alegro. Ya, bueno, vamos a ver. Entonces, este es el sistema venoso, el tronco brachiocefálico derecho, brachiocefálico izquierdo, y que está formado por dos venas. Una vena que es la yugular interna y otra es la vena subclavia. Y el afluente importante es la vena yugular externa. Y la vena yugular externa es la que vemos nosotros. Esto es importante porque tenemos que poner catetis. ¿Ya? Catetis. Entonces, aquí está la vena silos mayor, la vena cava superior. Y esto es un síndrome que ustedes ya lo conocen, que se llama el síndrome de vena cava superior, que lo hemos visto en la anterior clase, donde hay una tumoración en el mediastino o en el tumor que comprime la vena cava e impide el retorno venoso. Formación de la vena cava inferior, ya les dije, y aquí está la diferencia entre una arteria y una vena. ¿No? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Que tienen una capa, una túnica media diferente. Una es, tiene la túnica media más gruesa, ¿no? ¿Por qué? Porque maneja presiones. Y la otra tiene la túnica media más delgada porque es un gran vaso de capacitancia. ¿Qué significa? Es un gran vaso de qué? De donde se va a almacenar la sangre. ¿Estamos? Listo. Estructura del sistema venoso, miren acá. Y aquí hay algo que nosotros debemos de rescatar. Esto es un sistema venoso que va en contra de la gravedad. Está yendo en contra de la gravedad. O sea, imagínense, este es un sistema venoso que lo podemos encontrar en miembros inferiores. Como es un sistema venoso que lo encontramos en miembros inferiores, va en contra de la gravedad. Y como ese día, si es que va en contra de la gravedad, resulta que también puede retornar. Pero para el óptimo retorno, esa sangre, ¿qué es lo que se presenta? Válvulas, unas válvulas. ¿Ya? ¿Esto qué significa? Que hay un sistema venoso superficial y hay un sistema venoso profundo que se rinde como indica. Entonces aquí está, esta es una visión histológica de una vena y de una arteria, y aquí está la presencia de las válvulas, esta presencia de las válvulas, y estas válvulas es la que hacen que no exista retorno venoso. Aquí está, como les hablaba, la importancia de las válvulas. Las válvulas se aperturan cuando la sangre asciende. Se aperturan cuando la sangre asciende. Y cuando, digamos, la sangre de este vaso deja de estar, por ejemplo, el efecto del músculo que lo comprime, o cuando ya deja de tener vasoconstricción, la sangre por gravedad tiende a retornar. Y al tender a retornar la sangre, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder la cerradura, el cierre de estas válvulas.
Pero que resulta que en ocasiones estas válvulas no se cierran completamente o tienen dificultades al cerrar. Entonces, al tener esa dificultad de cerrarse esas válvulas, ¿qué es lo que va a suceder? La sangre va a descender, ¿no? Y al descender la sangre, ¿qué es lo que va a suceder? Va a producir dilatación en los vasos periféricos. Y a eso ustedes lo van a conocer como insuficiencia venosa, pero es lo más común, por ejemplo, se llama parálisis. Esto es un experimento de William Harvey en 1828, en que demostró torniquete la presencia de estos, que son la presencia de la existencia de las válvulas. Entonces aquí teníamos dos sistemas venosos en las válvulas, unas venas profundas y unas venas superficiales. Y la comunicación entre estas dos venas se llama la vena perforal. La vena perforal entre el sistema venoso superficial y el profundo. Un sistema venoso profundo, por ejemplo, la vena femoral. Y las superficiales, la vena safena menor, ¿no? Por ejemplo. ¿Cómo se comunican? Por la perforante, el sistema venoso superficial y el sistema venoso profundo. ¿Y cómo se comunican dos venas superficiales? Por las venas comunicantes. Entonces, aquí está, esto es la patología, por eso es necesario, ¿no?, relacionar lo que aprendemos con un poco de patología, con un poco de clínica. Las insuficiencias venosas, ¿qué sucede? Porque hay un compromiso de la válvula no se cierra. Entonces, al no cerrarse la válvula, produce una dilatación distal de las venas. Y esta dilatación produce lo que conocemos como varices. Esto está dentro del contexto de lo que es una insuficiencia venosa periférica. Entonces, ¿qué va a suceder? Hay aquí, por ejemplo, estos varices que se llaman tronculares, hay un aumento de la presión hidrostática, o sea, un aumento de la presión venosa. Al aumentar la presión venosa, obviamente va a hacer que estas venas se dilaten. Y en algunas ocasiones, este aumento de la presión hidrostática o de la presión venosa puede condicionar a edemas. ¿Ya? Y esto es una complicación de las varices, que estas son las úlceras varicosas, y ustedes se van a dar cuenta cuando hay insuficiencia venosa. Por ejemplo, ahora, ¿no?, ustedes tienen a sus abuelitos, bueno, mis abuelitos son más viejitos, ¿no? Ustedes todavía son abuelitos, no estarán tan abuelitos, pero, por ejemplo, le levantan las piernas, el pantalón, ¿no? Y ahí después puede haber un cambio de coloración en el nivel del tobillo. Y esto es secundario, que hay una insuficiencia venosa. Y ustedes lo ven más cercano, con un poquito más de detenimiento. ¿Y qué es lo que ven? Ven las varices. ¿Ya? Por eso es importante la insuficiencia venosa. ¿Qué te puede causar esa insuficiencia venosa? Que como la sangre está detenida, se pueden formar trombos. Y esos trombos que se forman pueden anclarse donde, en la vena femoral, por ejemplo. Y al anclarse en la vena femoral, obstruyen totalmente y van a condicionar a una patología que se llama trombosis venosa profunda. Es más, no solo puede condicionar a una trombosis venosa profunda, sino también puede hacer que estos trombos se desplacen ¿hacia dónde? Hacia el corazón y llegando a obstruir las arterias pulmonares, ¿no? Las arterias pulmonares. Y al obstruir las arterias pulmonares, a este fenómeno se le llama tromboembolismo pulmonar. Entonces son dos complicaciones que pueden ver por insuficiencia venosa. ¿Estamos?
Otra complicación es estética, ¿no? Bueno, pero eso no puede, no es necesario. Aquí está lo que les decía, ¿ven? Cuando las venas superficiales pueden estar en este sentido, cuando hay una válvula insuficiente, mira, hay un retorno venoso con una dilatación de las venas, presencia de varices, y una complicación de esto puede ser la presencia de un trombo. Esa presencia de trombo, miren en este siguiente gráfico, ¿qué es lo que sucede? Puede producir un aumento del volumen del miembro inferior afectado, ¿no? Con, digamos, no necesariamente pues hay dilatación, sino el trombo ha hecho que se aumente la presión hidrostática, cosa que ha condicionado a un edema periférico. ¿Lo ven? A un edema periférico. Aquí está lo que les decía, otra complicación, una trombosis venosa profunda o un tromboembolismo pulmonar. ¿Ya? Entonces, la distribución de la sangre dentro del sistema circulatorio, ¿quién es el reservorio de la sangre? Son los 60-70% de toda la sangre están en las venas. Por eso se dice que son gran vasos de capacitancia que actúan como reservorios. ¿Ya? Y en menos cantidad de pulmón, corazón, arterias, capilares. Entonces en las venas de gran calibre, pequeño calibre y en mediano, es 60-70%, es un gran reservorio. Ahora, características del sistema venoso es importante que ustedes vean y puedan definir, ¿no? Que también esto, por si acaso, una pregunta en el examen oral, ¿no? Siempre les pregunto y les digo, cuando la vena, cuando la sangre llega a la aurícula derecha, ¿qué es lo que condiciona a un aumento de la presión? Cuando aumento de la presión, la sangre se llena, la presión en las paredes aumenta. Pero ¿qué sucede cuando llegamos a la diástole? La sangre baja, ¿no? Entonces, cuando ustedes encuentran un valor promedio, digamos, de esa presión en llenado y de esa presión en vaciado, todo eso, ¿no? A ese fenómeno, a esa presión media, se le llama presión venosa central. Entonces, ¿cómo hablaríamos de la presión venosa central? ¿Cómo lo definiríamos? Lo definiríamos como la presión obtenida en la aurícula en reposo, digamos, ¿no? Pero la presión venosa central no es un dato confiable, ¿no? ¿Por qué? Porque puede estar elevada cuando el corazón está llenándose, ¿no? Y puede estar disminuida cuando está en vaciamiento, si yo pongo un catéter ahí. Pero sí lo importante que ustedes deben saber que la presión que se ejerce en la aurícula, esa presión se refleja en la vena yugular. ¿Por qué se va a reflejar en la vena yugular? Porque la presión, las venas cervicales, las brachiocefálicas, las cervicales, no la yugular y todos los vasos brachiocefálicos no tienen válvulas. ¿Ya? La entrada de la vena cava superior no tiene válvulas y por lo tanto existe un reflejo de lo que sucede dentro de lo que es la aurícula derecha con lo que es la presión en la vena yugular. ¿Estamos? Entonces, eso es importante. ¿Cuánto es el valor de la presión venosa central en promedio? Es 4.5 milímetros de mercurio. El flujo venoso es más lento, las venas son 6 a 10 veces, bueno, y almacenan 60-70%. Y las válvulas originan turbulencias, pues no, pero no audibles. Entonces, el retorno venoso, y esto es una cosa. De aquí, miren, sale del ventrículo
sale el 100% de la sangre, o sea, todo esto, todo el gasto cardíaco, sale y todo el gasto cardíaco retorna. Entonces, el gasto cardíaco del ventrículo izquierdo es el mismo gasto cardíaco del ventrículo derecho. ¿Ya? Porque todo es un circuito y el circuito... Porque aquí está la demostración que este compartimiento venoso periférico es un vaso distensible, y al ser un vaso distensible, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a llenar mayor cantidad de sangre. Ahora, mecanismos de retorno venoso, lo vamos a ver, estos mecanismos. Vamos a leerlos ahora: succión cardíaca, la función de bomba cardíaca, la gravedad, ¿ya? O sea, estos son factores que intervienen en el retorno venoso. Factores que intervienen en el retorno venoso. La bomba del músculo estriado, el gradiente de presión y la bomba torácica respiratoria. Vamos a ver cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, variables que afectan el retorno venoso. El retorno venoso va a dar origen a la precarga, ¿no? El volumen al final de la diástole. Y miren, ¿de qué va a depender? Va a depender de la presión intratorácica negativa. En el momento de la inspiración, en el tórax creamos un gradiente, una presión negativa. Y al ser una presión negativa en el tórax, ¿qué es lo que va a suceder? Hay una absorción, ¿no? O sea, una succión. Eso es la presión negativa del tórax. Después también aquí nos dice la venoconstricción. La venoconstricción por estímulo simpático. Aquí actúa. Y ojo, hemos dicho que las venas, así como las arterias, tienen los receptores los mismos, ¿no? Alfa 1 y beta 2. Entonces, cuando actúa el simpático, lo que va a producir es una venoconstricción. ¿Ya? Eso vamos a verlo ahora en un momento más. La bomba del músculo esquelético también. Y veamos. Vamos. Disminución de la presión de la aurícula derecha. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que es la disminución de la presión en la aurícula derecha? Cuando yo les decía de la presión de la aurícula derecha, cuando disminuye, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? Al disminuir la presión en la aurícula derecha, ¿qué va a pasar con el gradiente? Disminuye, no, el gradiente aumenta. Y si aumenta el gradiente, aumenta el flujo. Pero también, ¿qué es lo que va a suceder para que disminuya la presión en la aurícula derecha? Sucede que se aperturan las válvulas auriculoventriculares y baja la sangre de la aurícula hacia el ventrículo, y es más, por el proceso de la banda miocárdica, es lo que va a suceder, un fenómeno de succión diastólica. O sea, encima de que ha vaciado y ha bajado su presión, va a haber una presión mucho mayor que lo ejerce la succión diastólica. Y todo eso sucede en el periodo de llenado rápido. Periodo de llenado rápido. La gravedad tiene dos cosas, ¿no? La gravedad puede ser una condición que nos evita, porque está subiendo, ¿no? Aunque no puede. Y la gravedad resulta ser beneficioso también. ¿Por qué? Porque no tienen válvulas. Como no hay válvulas, todo lo que está sobre el corazón retorna a favor de la gravedad. Todo lo que está sobre el corazón retorna a la gravedad. Por eso que si ustedes cuando eran niños, se ponían de cabeza, ¿de qué color se ponían? Morados, ¿no? Pues tanto estar de cabeza.
Obviamente porque no tienen válvulas, pues. Y no está. Pues si nunca han hecho eso, prueben, o a su hermanito con el cabeza. Cuando ve morado ya. Entonces, ¿qué? Recién cuando se pone verdad. Recién todavía. Hay que esperar. A ver. Es porque ella ahí demuestra, verdad, ¿no? La gravedad así no se ayuda. Efectivamente. Entonces así, ¿y por qué? Porque si tuviera válvulas, por ejemplo, si tú lo pones de cabeza estaría normal, pues porque la sangre va a ascender. En cambio acá, al no existir válvulas, la gravedad hace que se quede ahí. En cambio, si estamos parados, la gravedad es que nos beneficia. ¿Ya? Entonces aquí está, y esto es otro importante, la bomba del músculo estrial o esquelético. La bomba del músculo esquelético es una bomba que actúa ¿en qué momento? En el momento en que nosotros podamos caminar. Entonces, ¿cuál es el efecto cuando nosotros, por ejemplo, qué va a suceder cuando caminamos? Cuando caminamos vamos a producir contracción muscular. ¿Entienden? Cuando caminamos producimos contracción muscular. Y si producimos contracción muscular, ¿qué vamos a hacer con nuestras venitas? Lo comprimimos y hacemos que ascienda. ¿Ya? Entonces, aquí lo vemos esto así, ¿vean? ¿No? Y aquí se ve un poco mejor. Hacemos acá, estamos sin movernos y aquí hay compresión muscular y hace que la sangre ascienda suba, ¿no? Ascienda. Pero, ¿por qué es importante la bomba del músculo esquelético? Porque como ustedes sabrán, hay enfermedades que van a postrar a los pacientes. O sea, hay enfermedades que van a hacer que nuestros pacientes no puedan movilizarse. Por ejemplo, infartos cerebrales, hemorragias cerebrales, tumores cerebrales o cualquier condición neurológica, una secuela de una meningitis, no sé, ¿no? Que hace que el paciente esté en posición de cúbito, no se puede movilizar. Entonces, ¿qué va a suceder con la bomba del músculo esquelético? No se va a activar esa bomba, ¿no? Entonces, ese paciente, ¿qué va a suceder? Que el flujo de la sangre no va a ser el adecuado, por lo tanto, puede condicionar a la formación de trombos. Entonces, cuando tengo un paciente que está postrado, a ver, ¿qué proponen ustedes? ¿Cómo se imaginan? ¿Qué podríamos hacer? Movilizar al paciente. ¿Masajes? No. Movilizar al paciente. ¿Cómo? Movilizar. Levantar las piernas. Puede ser, ¿no? Para Puede que ser el cerebro. Lo que hizo compañero, profilaxis para coagulación, ¿no? Anticoagulación, pero no anticoagulación plena, pues profilaxis. Y otro, por ejemplo, lo que pueden hacer, si es que no tienen y está el paciente postradito, le hacen vendaje, pues, lo vendan sobre la rodilla y al vendarlo hasta la rodilla, ¿qué hacen? Existe las venas van a estar. No significa que van a hacer un vendaje pues intenso, ¿no? Es un vendaje moderado que hace que los músculos se mantengan compresivos, ¿no? Con eso evitamos las posibilidades de trombosis. Y hay condiciones, pues, por ejemplo, que para esto no solo los postrados, ¿no? Por ejemplo, las personas que se operan de la cadera o que tengan fractura de cadera. Por ejemplo, en mi hospital opera tanto cadera que cuando se acaban las prótesis tienen que comprar, pues, ¿no? Entonces, la compra de moda.
Todas las abuelitas hospitalizadas. Y todas las abuelitas con fractura de cadera a la espera de qué? De que llegue la prótesis de cadera. Entonces pasan 4 o 5 días ahí. ¿Qué va a suceder? No se moviliza. Y tan solo eso. Y la peor complicación de esa no movilización, lo peor que ya la trombosis venosa profunda, bueno, ¿no? Pero lo peor es el tromboembolismo pulmonar. ¿Ya? En el portátil, bueno, no sale de nuestro estudio de fisiología. Y miren, bueno, caminando como se lo hacemos ahora. Aquí está la vasoconstricción venosa. La vasoconstricción venosa se va a dar en respuesta ¿qué? Al sistema simpático. El sistema simpático es una respuesta rápida. Es un sistema de respuesta rápida. ¿Qué significa? Por ejemplo, ¿qué sucede? Por ejemplo, están echados, durmiendo ustedes, ¿no? Y comienza un terremoto, ¿no? ¿Se imaginan? ¿Qué hacen? De un brinco se paran, ¿no? Y salen, ¿no? ¿Quién actuó? ¿Tu bomba de músculo? No, si te paraste. ¿No? O sea, el doctor no operó mi corazón, mi diferencia de presión, también, ¿no? Pero ¿quién actúa ahí? El simpático. ¿Y qué hace el simpático? Se activa y comprime todas las venas para que mantener el retorno venoso. ¿Ya? Muy bien. Entonces, a partir de ese dato, hay pacientes, por ejemplo, que hacen diabetes, o pacientes ancianitos, no necesariamente pacientes, o sea, personas y ancianitos que hacen disautonomías. ¿Qué significa hacer una disautonomía? Es que la respuesta al sistema simpático no es el adecuado. Entonces, ¿qué sucede? Prueben, por ejemplo, a ver si tienen sus abuelitos que tienen más de 80. Entonces le dice, abuelito, échate. Repite. Ahora, brusco, párate. Lo paras y el abuelito se desmaya. A ver si se ahí. Está demostrado que su sistema simpático, ¿qué ha hecho? No ha producido venoconstricción, disminuyó el retorno venoso, disminuyó el gasto cardíaco, disminuyó la perfusión cerebral, por lo tanto, pérdida de conciencia. Y a ese fenómeno se llama hipotensión ortostática. ¿Ya? Y eso, por eso es importante. Y aquí también viene algo para la clínica de ustedes. Cuando tienen pacientes ancianitos, tienen pacientes ancianitos y obviamente todos debemos de retornar a nuestra vida habitual, ¿no? Sentarnos en la cama, caminar, ¿no? Entonces, ¿qué le tienen que hacer? Abuelito, primero te sientas, ¿verdad? Te sientas, cuelgas los pies, te sientas un ratito y luego te paras. ¿Entienden? Esas son formas de apoyarlos a los ancianos. Porque si le dicen, no, ya párese usted, abuelito, más. Y voy a decir, no, ¿y por qué no? Entonces, eso es hipotensión ortostática. ¿Ya? Y hay algunas patologías como la diabetes que sí producen, pues no, esas disautonomías, se llaman disautonomías. Entonces, y eso es lo que vemos, ¿no? Aumento de la presión venosa. Aquí está la bomba torácica respiratoria que yo les iba mencionando. ¿No está el profe entusiasta? ¿Ya? Entonces, la bomba torácica respiratoria.
Cuando nosotros inspiramos, tomamos aire, y ¿qué es lo que va a suceder? Creamos una presión negativa en el tórax. Tomamos aire, creamos una presión negativa en el tórax. ¿Y qué sucede cuando inspiramos? ¿Qué hace el diafragma? El diafragma baja, ¿no? Y al bajar el diafragma, ¿qué va a suceder con la presión abdominal? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta, ¿no? Porque está presionando la cavidad, ¿no? Y ese aumento, esa presión negativa hace que aumente el retorno venoso, la presión negativa. Pero la presión positiva que yo encuentro en el abdomen, cuando presiono, también hace que se presione la vena cava inferior y permita o ayude en el retorno venoso. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, esto es importantísimo. Acá, el movimiento hacia abajo eleva la presión de la cavidad abdominal. Mira, en la inhalación hay 2 mililitros por minuto de mercurio, en la exhalación 6 litros, ¿no? O sea, en la exhalación es donde disminuimos el retorno venoso. Aquí está lo que yo les comentaba. Les comentaba que la presión, cuando aumenta la presión intratorácica, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Aumenta la presión intratorácica, aumenta el retorno venoso, ¿y qué es lo que va a suceder? El ventrículo va a permitir que más fácil pase el flujo, ¿no? De la aurícula hacia el ventrículo. ¿Estamos? Ya. Y también les dije que la presión en la aurícula es reflejada en la presión de la vena yugular. Si aumenta la presión en la aurícula, aumenta la presión en la yugular. Si disminuye la presión en la aurícula, disminuye en la yugular. Entonces, si yo aumento la presión intratorácica o disminuyo la presión intratorácica, miren, ¿qué va a suceder con la presión en la aurícula? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye, ¿no? ¿Y qué pasa con la presión en la venosa yugular? También disminuye. También, porque por la relación que existe. El retorno venoso, ya lo hemos visto en nuestra clase de vascular. En nuestra clase de vascular hemos dicho de qué depende el flujo. El flujo, según Ohm, depende de la diferencia de presiones entre la resistencia. Y aquí está la diferencia de presiones de la cavidad abdominal con la presión en la aurícula derecha. Entonces, siempre la presión periférica es mayor que la presión en la aurícula derecha. Por eso va en este sentido. ¿Ya? Lo vemos ahorita. Pero aquí está bien, la presión en las vénulas es cerca de 12 a 18 milímetros de mercurio, es una presión media, ¿no? Y la presión venosa central 4,5, entonces 4 a 6 milímetros de mercurio. ¿Y qué es lo que va a suceder acá? Va a haber un gradiente de presiones, va a haber un gradiente de presiones positivo. Por lo tanto, la sangre va de mayor gradiente, de mayor presión hacia menor presión. Si, por ejemplo, miren acá, razonemos, si hay una dificultad del ventrículo derecho, en este caso, por ejemplo, el ventrículo derecho, si el ventrículo derecho tiene dificultades para eyectar la sangre, hace insuficiencia cardíaca, ¿qué va a pasar con la presión en la aurícula? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Va a aumentar, ¿no? Porque si no puede botar sangre, pues mi volumen de sistólico aumenta y mi presión venosa central también va a aumentar, o sea, mi presión en la aurícula.
Si esto aumenta de 4 a 6, aumenta, digamos, a 7 a 8, ¿se aumenta o disminuye el flujo? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye el flujo, ¿no? ¿Por qué disminuye el flujo? Porque se ha disminuido la gradiente. Ha disminuido la gradiente de presiones. Desde 4 a 6 ha pasado de 10 a 11, ¿no? Entonces disminuye la gradiente. La gradiente de presión y el retorno de noción aumenta cuando el volumen sanguíneo aumenta también. La vasoconstricción generalizada reduce el volumen del sistema circulatorio y eleva la presión arterial y el flujo. ¿Cómo es esto? ¿Qué quiere decir esas palabras? Cuando nosotros tenemos algún fenómeno patológico que esté dificultando el gasto cardíaco o algo que la perfusión se esté alterando, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Damos privilegio a algunos órganos, ¿no? El corazón, el riñón y el cerebro, ¿no? Esos 3 órganos. Entonces, ¿qué se va a producir? Se va a producir fenómenos de vasoconstricción periférica, toda esa sangre, ¿hacia dónde? Hacia las venas, ¿no? Entonces, por eso existe esa vasoconstricción y en los mismos órganos se va a producir un fenómeno de vasodilatación. O sea, digamos, en el riñón, en el corazón y en el cerebro se producen fenómenos de vasodilatación, pero en la piel, en la circulación esplácnica, en el hígado, todo esto se va a producir vasoconstricción. Por eso dice acá, se reduce el volumen del sistema, eleva la presión arterial y el flujo aumenta, ¿no? El flujo, el retorno venoso aumenta. ¿Y qué es lo que ha aumentado con la vasoconstricción generalizada? El gradiente de presiones. ¿A partir de quién? No de las venas, ¿no? A partir de las arteriolas. Lo que han hecho las arteriolas han producido vasoconstricción y aumentar la gradiente. Entonces acá vamos a ver entonces algunas condiciones de lo que es presión venosa central. La presión venosa central es la presión de la aurícula derecha, la presión del llenado del hemisferio derecho de la aurícula derecha. Es un indicador del estado circulatorio, que ahora ya no se utiliza mucho para evaluación del estado circulatorio. Porque yo me acuerdo cuando yo hacía la residencia, en la de 2004, recuerdo que poníamos catéteres y los residentes mayores nos mandaban a medir la presión venosa central. Entonces, con una reglita, medíamos la presión venosa central y le decíamos, no, sí, doctor, sí, hoy la presión venosa central, ¿cuánto está? En centímetros de agua, ¿no? 2. Pasa de volumen, pasa de más volumen. Doctor, no, la presión venosa central está en 12. ¿Qué significa? Está demasiado, ¿no? O sea, hay demasiado líquido, demasiada presión en la aurícula. Por lo tanto, no le paso volumen. Entonces, con el tiempo, veíamos que esto de las presiones venosas centrales se daba, se hubiera dado, digamos, una buena evaluación si es que el corazón fuese más estático, ¿no? Pero es muy dinámico. Tú puedes medir la presión venosa central cuando la aurícula está en llenado. ¿Qué va a suceder? Aumenta, pues, y cuando está vaciado disminuye, ¿no?
Entonces, por eso es que ya no se empezó a usar, pero sí se quisiera un indicador del estado circulatorio. Por ejemplo, un paciente deshidratado, ¿cómo creen que estaba su presión venosa central? Estaba disminuida. De un paciente con insuficiencia cardíaca que tenía dificultades para la eyección, ¿cómo estaba la presión venosa central? Estaba aumentado, no pasa nada, ¿no? Entonces, influencia positiva sobre el gasto cardíaco. Ahora, tiene una influencia positiva, ¿por qué? Porque el retorno venoso hace que o mayor retorno venoso hace que la aurícula se llene con mayor cantidad de sangre. Por lo tanto, la presión venosa central aumenta, y si la presión venosa central aumenta, hay mayor volumen que se pasa al ventrículo, ¿no? ¿Y qué va a suceder? El ventrículo se va a dilatar más, se va a estirar más, y por branquiestalgia va a haber mayor contracción y mayor volumen. Negativa sobre el retorno venoso. ¿Por qué es negativa sobre el retorno venoso? ¿Por qué es negativa? Porque si yo tengo demasiada presión venosa central, ¿qué es lo que va a suceder? La gradiente lo voy a disminuir. Y al disminuir la gradiente, el retorno venoso se va a dificultar. Los cambios de la presión venosa central causan cambios en esencia paralelos del cambio izquierdo. O sea, el cambio izquierdo y derecho se relacionan. Efecto de la presión hidrostática. Miren, aquí está la presión hidrostática cero, digamos. Aquí también la presión hidrostática es cero porque la gravedad está, pues, ¿no? Pero acá la presión en este punto, porque ustedes suman la gravedad, la presión del agua, o sea, la presión de la sangre, esta presión va a ser mucho mayor. Entonces, de aquí cuando ustedes lo ven aquí, ustedes sacan una buena conclusión. Si la presión acá no está influenciado por la presión, por ninguna de las presiones hidrostáticas, ¿dónde debemos de tomar la presión arterial? Bueno, aquí no hay dibujo, no está bien, pero se le toma a la misma altura del corazón. ¿Por qué se le toma a la misma altura del corazón? Porque en física hemos estudiado una ley donde ponemos unos tubos según, ¿no? Y la presión en un punto es el mismo que la presión en el otro punto, ¿no? Y por eso, entonces, ¿qué sucedería si yo le tomo la presión arterial? El paciente viene, ¿qué hacen ustedes? El paciente, justo por desgracia, le amputaron los dos brazos. ¿Dónde le toman la presión? En el cuello. En la pierna. ¿Y dónde? Pues en la arteria. En la arteria dorsal, o sea, en la pedia. En la poplitea. En la arteria poplitea. Entonces, ¿cuál es el mensaje acá? Si yo le tomo un parado, ¿qué va a pasar con esa presión? Va a salir, digamos, es una presión real, va a salir aumentada, porque está influenciando que la presión hidrostática. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Cuando tomo la presión arterial en mi paciente, lo tengo que tomar en mi interior por cualquier condición que tenga, sin brazos, con brazos, como tú quieras, lo tienes que tomar en el cúbito dorsal, la altura del corazón de la pierna. ¿Entienden? ¿Ya?
Entonces tienen que tomar. Si ustedes le toman parado, no va a ser sentado, tampoco. Entonces tienen que tomar de donde nos sale de fisiología, no crean que nada, sino de eso también sacamos nuestras conclusiones clínicas. La presión venosa central, yo les decía, a mayor presión venosa central, el retorno venoso. ¿Por qué? Porque hay una disminución de la gradiente de presiones. A mayor presión venosa central, en condiciones fisiológicas, no en un corazón patológico, ¿qué va a suceder? ¿Cómo va a estar el volumen sistólico? Cuando hay mayor presión venosa central. ¿Cómo va a estar el volumen sistólico? Oye, vamos a ver el examen, ¿no? ¿Cuándo va a estudiar? Mañana. Aquí, mañana. Mañana. ¿Cómo está, pues? ¿Qué? ¿Hoy día qué? ¿Tomaron el práctico y? ¿También? ¿Otra vez? En el anterior grupo desaprobaron 25. Le dije, Brandon está aprendiendo bien. Era buen chico, cuando era terminó siendo el primer puesto de su promoción, algo así. Brandon, ¿qué? Alexandra, Daniela sí casi no le sé, ella es de la segunda promoción, no me acuerdo mucho. Alexandra también sí me acuerdo. ¿Quién? ¿Guaringa? Sí. Guaringa también, pero no me acuerdo. Cuando no, o sea, no, sí, probablemente, pero pues no. ¿Ah? Yo también fue mi alumno, pero yo soy bien calladito, no. Pero sí preguntaba cosas así puntuales. Después, ¿quién más? Yemina también, Yemina es antes que todos ellos. Después, ¿quién más les enseña? ¿Quién? La misa y media. Yemina no, Yemina es tercera, cuarta. También. La misa y media. Yoshon también. Hiroshi. Ah, Hiroshi también. Hiroshi es una leyenda. ¿Por qué, don? ¿Casi lo jala? ¿Por qué? Hiroshi es leyenda porque en sus exámenes orales que hacíamos de cardiovascular, lo máximo que ponía era 3 puntos, 2 puntos, 1, 0, 0, 0. Ah, sí. Es decir, por eso todo el mundo no quería pasar con Hiroshi, ¿no? O sea, a veces traía sus electros, traía sus gráficos. Bien entusiasta para tomar eso. Entusiasta. El doctor Leandro Lina, él creo que es la primera promoción. No, él no lo enseñó. La misa y media. Jaime. ¿Cómo? Jaime Chilón. Ah, también, pues Jaime Chilón le enseñaba, sí, también Jaime Chilón. Casi, yo enseño desde la segunda promoción, pues. El doctor Luigi, el que les va a enseñar, que me ha dicho que los quiere, dice en verano ustedes. Me ha dicho todo. ¿Qué enseñé? El doctor Luigi Vázquez es un médico que es muy bueno, es cardiólogo. Choque también, ¿verdad? A Luigi también es un médico cardiólogo que trabaja en el Hipólito Unanue, que es muy bueno. Él les enseña la parte cuando hacen el extraprogramático, pero claro, es más rápido, ¿no?
más rápido también, no sé esto, ¿no? O sea, yo no puedo correr porque si no se van a perder. Vamos despacio, nos demoramos un poquito, pero ya para aprender. ¿Ya? Así que choque, más. ¿Quién? ¿Castro? Cristian Castro, no, Cristian Castro fue la primera promoción. Cristian Gómez. Cristian Ah, Gómez. también, pues. Ya no vas a preguntar si lo... ¿Ah? Tampoco Pues ya no voy a preguntar nada. Sí, todos han sido. Cada vez por eso cuando los veía, sí, ahí tengo las notas de todos, pues, ¿no? De todos han sido. Un día me recordé de Alessandro y todo eso. A ver. ¿Quién? Ese es un recuerdo de... Ya en ese tiempo que ustedes han estado... ¿Aquí cuántos no son del Perú? ¿Todos son peruanos? No, por ahí hay otros. ¿Tú? ¿De dónde eres? De Venezuela. Ah, bienvenido. Entonces, en ese tiempo había bastantes alumnos brasileños. Bastantes hacían un grupo, en una clase había como 10, 11 brasileños, había chilenos, había ecuatorianos también y bolivianos bastante. ¿Por qué? Pues después de la pandemia y ahora se ha creado una facultad de medicina en Brasil, ya no vienen, ¿no? Sí. Y miren, entonces cuando aumenta la presión venosa central, aumenta la presión en el ventrículo, aumenta el llenado, aumenta que se estira el ventrículo y al estirarse el ventrículo, ¿qué es lo que sucede? Aumenta el volumen sistólico. Por lo tanto, la curva de la función cardíaca mejora. Hay factores que incrementan y que disminuyen la presión venosa central, eso solo para que lo tenga. Por ejemplo, la exhalación forzada. ¿Por qué incrementaría la presión venosa central? Aumenta la presión de la derecha. De lo que hemos aprendido nomás, ¿cómo saco? Aumenta la presión de A ver, bueno, no me van a decir que no saben, ¿no? Exhalación forzada. ¿Cómo es la exhalación forzada? O sea, se pasa inhalación, ¿cómo hace? ¿Qué les decía el doctor? ¿Qué les decía? Así, tomas, ¿no? Inspiración, toma, instalación, forzada, volumen, residual, ¿no? ¿Qué va a pasar con la presión? La presión intratorácica, ¿aumenta o disminuye? Si la presión intratorácica aumenta, el retorno venoso aumenta o disminuye. Disminuye. Por lo tanto, la presión venosa central, ¿qué va a suceder? Aumenta, pues, ¿no? ¿Por qué? Si la inhalación baja, la presión venosa central, la exhalación, ¿ya? Entonces, más aún cuando dice exhalación forzada, ¿ya? Aquí inhalación profunda, ¿ves? Neumotórax, atención también, ¿no? El neumotórax es cuando algún día ustedes van a ser internos, ¿ves? ¿Alguna vez? ¿Algún día? No, ustedes van a ser... Yo les tengo cariño porque ustedes van a ser mis médicos. No, entonces para abuelo y ustedes son...
No, bájalo, dile. Dale, bótala. Ah, bueno. No, bueno, entonces, cuando sean internos, ¿qué van a hacer? Van a hacer que hagan su coracocentría, o sea, sacar líquido del pulmón, ¿no? Que son visto, ¿no? ¿Qué sucede? Que a veces haces, pues, ¿no? Y te pasa el dedito y llegas hasta el pulmón, ¿no? ¿Y qué pasó? Tu pulmón, ¡pum!, se colapsó. ¿Qué pasa con la presión intratorácica? ¿Aumenta o disminuye? ¿Qué pasó? Si disminuye la presión, ¿cómo aire? Más presión negativa. Pero si tú actúas así, ¿cómo colapsa el pulmón? Aumenta la presión intratorácica. Y si aumenta la presión intratorácica, ¿qué pasa con la presión venosa central? Se incrementa. Otro. ¿Qué sucedería? Ya, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo una paciente que le encuentran un volumen pericárdico en 1000. Ya no me digas que volumen pericárdico, ni que pericárdico, de 5 a 10. ¿Aumenta qué? Sí, pues, ¿no? Aumenta la presión central, sí, pero ¿por qué? Ay, bueno. Todo el mundo respondiendo y no sabe cuál es la pregunta. Ya, venga, ¿qué hemos dicho? Cuando hay el volumen pericárdico aumenta, llega a 1000. ¿Está normal? No, ¿no? ¿Qué va a suceder? Ya, aumenta la presión venosa central. ¿Pero por qué? La razón. ¿Qué sucede cuando el líquido pericárdico está normal? El corazoncito, ¿qué hace? Se relaja. Se relaja la sangre. ¿Qué va a suceder si tengo agua a mi alrededor? El corazón no se puede relajar bien, ¿no? Está así porque el agua está. ¿Y qué va a pasar con la presión en el ventrículo? Va a aumentar. ¿Y qué va a pasar con la presión venosa central? Aumenta pues, porque no puede bajar el agua completa, ¿ves? Ya, ¿ves? ¿Un poco de qué? Quizás el tercer examen. Así que ven si no han contestado. Averígalo. Segunda pregunta. Segunda pregunta. La que todavía les preguntan la del abuelito, que se pare el abuelito. Nada, no. ¿Cómo se llama? ¿No? Ya, presión. El abuelito. Pulso venoso yugular, pulso arterial. Miren, el pulso venoso yugular no es palpable, posee calidad ondulatoria, aumentan si el paciente está acostado, se eliminan las ondas cuando se presiona la yugular interna. Vamos a ver esto. Cambios en la presión auricular. Y es que les digo, los cambios en la presión auricular se van a reflejar en cambios en la presión venosa yugular. Entonces yo pongo acá, por ejemplo, un catéter en la yugular y comienzo a hacer gráficos. A ver, ¿qué va a suceder cuando aumenta la presión en la aurícula? ¿Cómo va a ser mi gráfico en presión yugular? ¿Positivo o negativo? Positivo, pues no está aumentando la presión. Y cuando en el vaciado, en el llenado ventricular, ¿cómo va a ser mi gráfico de presión venosa yugular? ¿Positivo o negativo? Negativo. Entonces, ¿qué condiciones incrementan la presión en la aurícula? Por ejemplo, la contracción auricular.
¿Qué pasa al final de la diástole? ¿Cuánto por ciento no ha pasado? Oh. Ya sé. Claro, chicos, me deprimí. Oh, Semana Santa, profe. Estamos en modo vacaciones. Colapsado. Todos los días tienen que estudiar, si no, no lo van a hacer. Todos los días, pero todos los días vienen a levantarse a las 4 de la mañana y llegar hasta las 6, pero así. Y eso es lo que hacen para no jalar. Todos los días, pero así, me levantaba a las 4 y se hasta las 6. Pero así todos los días, claro, me dormía a las 10, 10 de la noche. Pero todos los días mi cuerpo se levantaba y me ponía a estudiar, ¿para qué? ¿Por qué? Para que al final no esté pues desesperado, ¿no? Porque si no lo hacen, no van a estudiar. Pero depende de ustedes. Y después ya cuando ya en otra clase ya le doy algunos trucos para no dormir. Desde ahora, profe. Para no jalar. Todos mis vicios ya. Oh. Entonces, cuando falta pasar el 15% de la sangre de la aurícula hacia el ventrículo, ¿qué va a suceder? Donde hay una contracción auricular, ¿no? Pasa la sangre. Entonces, la aurícula en la contracción ¿va a aumentar o va a disminuir su presión? Aumenta su presión. ¿Ya? Es un momento en que aumenta la presión. Otro momento que aumenta la presión. Miren, pasó la sangre. Pasó. Después de que pasó toda la sangre de la contracción auricular, ¿qué sucede ahí? El cierre de las válvulas auriculoventriculares. Y al cerrarse las válvulas auriculoventriculares, ¿qué pasa con las valvas? Se cierran. O sea, ¿qué pasa con las valvas? ¿Se quedan así de planas o se abomban? Se abomban, ¿no? Porque está empezando la presión. Y ese abombamiento, ¿qué es lo que hace con el volumen de la aurícula? ¿Lo aumenta o lo disminuye? Lo aumenta, ¿no? Perdón, disminuye el espacio. Y si disminuye el espacio, aumenta la presión. Entonces, ese es un segundo punto donde se aumenta la presión. Otro. ¿Cuándo disminuye la presión en la aurícula? En momentos de la relajación auricular. ¿Ya? Relajación auricular. ¿En qué momento se relaja la aurícula? En la Ay, Dios mío. Vamos a decir, mira, no estudia. ¿Quién está transmitiendo? Tú, ¿no? No estudias. En la sístole. Ay, profe. En la diástole, ¿cómo se va a relajar? En la sístole, ¿no? ¿Cuándo disminuye también la presión en la aurícula? Cuando se aperturan las válvulas auriculoventriculares. La sangre pasa de la aurícula hacia el ventrículo. Ya, entonces, a partir de ese concepto, miremos eso. Ajá. ¿Qué es eso? Eso es... Es el examen. Está bien, está muy bien, ¿no? Pero esto es, por ejemplo, esto que es, le ponemos un catéter acá en la yugular y ya está. Yo les comento un poco de esto, que esta es una fisiología, digamos, del libro, porque yo le comentaba pues, a una amiga que trabaja en España, que es anestesióloga. Un día lo invitaría por acá, ¿no? Cuando venga. Es
es una locura. Como dice ella, mi vida es el trabajo, mi amor es el trabajo, yo vivo de la medicina, yo vivo para la medicina. Y alguna vez te piensas casar, así, no, dice yo trabajo, me encanta lo que hago. Me encanta lo que hago, ¿no? Entonces, bueno. Y ella me contaba que, por ejemplo, esto de la presión celular son conceptos fisiológicos que tenemos que aprender para poder entender lo que hace ella, por ejemplo. Entonces ella, por ejemplo, dice, pone un catéter por la femoral y va y llega hasta la arteria pulmonar, ¿no? Y ahí va midiendo sus presiones, ¿no? Va midiendo las presiones, cómo van variando, ¿no? Entonces ella ve, pues, ¿no?, cómo la presión arterial media le baja, le sube, cuando le pasa fluido, cuando hace sobre el mandó un video, la verdad que no entendía yo. Pero me dice, mira, que te detengas, me dice. Y yo le digo, y yo estoy enseñando presión venosa. No, me dice, y ahí me dijo, pues, ¿no? Pero para entender esos, digamos, esas variaciones o esas cosas que hacen los intensivistas, tenemos que saber las cosas básicas. Si no, no entendemos. Entonces, la presión venosa celular, por lo general, nos dijo, hay órganos A, C, D, y hay senos X, senos Y. Entonces, de aquí nomás ustedes pueden decir la onda, la A, la C y la V es cuando se está llenando o vaciando la aurícula. Aumentando la presión, disminuyendo la presión. Aumentando. Y la X y la Y cuando está disminuyendo. Entonces la onda A, empezando el periodo, la onda A está en diástole o en sístole. Diástole, muy bien. Contracción de la aurícula derecha, aumenta la presión. El reflujo existente durante la contracción. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder cuando la onda A va a ser, por ejemplo, esta onda A, cuando hay insuficiencia percutida, subir, ¿no? Tiene lugar al final de la diástole y desaparece en la fibrilación auricular. ¿Por qué desaparece en la fibrilación auricular? Ya les dije, la fibrilación auricular es un fenómeno en que aparecen nódulos que normalmente no funcionan, ¿no? Y mandan su potencial juntos con nódulos sinusales y se hace un desorden. ¿Por qué? Porque la contracción auricular es respuesta de la actividad del nodo sinusal. Entonces, aquí la onda A desaparece en la fibrilación auricular y se incrementa el aumento de la resistencia llenada del ventrículo derecho. ¿Qué podría causar resistencia llenada del ventrículo derecho? Resistencia llenada del ventrículo derecho. Resistencia. Estenosis, muy bien, estenosis. La estenosis, que les he dicho, la estenosis surge una dificultad para qué? Para la apertura, ¿no? Entonces, si hay estenosis, la contracción auricular, para que pase eso, tiene que ser más intensa. Por lo tanto, la onda A es elevada. La onda C, ¿en qué momento estamos? ¿En sístole o en diástole? Sí. Producida por la entrada de la válvula tricúspide durante la sístole isobolinética. Se cerró las válvulas auriculoventriculares y ¿qué pasó? Con la presión en la aurícula también aumenta. ¿Ya? Impacto de la arteria sobre la vena. Ahora el seno X. Una vez que se produjo la contracción, el cierre de la válvula tricuspidia,
el ventrículo empieza a entrar en sístole, ¿no? Se empieza, ¿no? ¿Y qué va a pasar con la aurícula? Se repolariza, ¿no? Se relaja. Se comienza a relajar. Y al relajarse, ¿aumenta o disminuye la presión? Disminuye la presión. Disminuye la presión en la aurícula. Y mira, ¿quién es esto? Seno. El seno X. Es la onda dominante en el pulso venoso, el seno X. Durante la relajación auricular, colapso circulatorio del pulso venoso. Colapso sistólico, ¿por qué dicen? Porque está dentro de la sístole. Esta relajación está produciéndose cuando el ventrículo está en ¿Ya? Entonces aquí está, ¿ven? Onda A, al final de la diástole, seno X, seno X, ya la sístole. Y aquí la onda C, pero esto está, pero aquí está la sístole en la diástole. La onda V, la onda V. Una vez que ya se relajó la aurícula, obviamente que empieza a llenarse de sangre. Y al llenarse de sangre, ¿qué pasa con la presión? Aumenta. Y eso está acá, ¿ves? La onda llenado de la aurícula derecha. La válvula tricúspide se encuentra cerrada aún, pero se está llenando la aurícula, ¿no? Y onda B grande, V grande, la insuficiencia tricúspide. ¿Por qué la onda V grande, la insuficiencia tricúspide? Porque cuando está cerrada la válvula tricuspidea y el corazón, el ventrículo está en contracción, normalmente la sangre no regresa, ¿no? Pero si hubiera insuficiencia tricuspidea, ¿qué pasa con la sangre? Retorno, ¿no? Más lo que llega, más lo que retorna, ¿qué va a suceder? Aumenta. La onda V se aumenta. ¿Ya ven? Después viene el seno I. El seno I, el paso de la sangre de la aurícula derecha al abrirse la válvula tricuspide. ¿Ven? Un seno I pequeño sugiere obstáculo al llenado del ventrículo derecho. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo habría un seno I pequeño? A ver, razón. Ya, uno. Cuando hay hipertrofia ventricular, ¿no? Cuando hay borde grande. Cuando hay derrame pericardio, no, hay derrame, no puede, ¿no? Por lo tanto, hay un obstáculo al llenado del ventrículo. Y descendente rápida y profunda en la insuficiencia tricuspidea. Así como llenó, también baja, ¿no? Estos pulsos venosos están en relación. Esto sí se los digo, sí. Esto de memoria aprendes. Porque siempre cae, o sea, por ahí una pregunta, ¿no? Solo Tiene ya tiene 0.5. El ritmo de la gasa, de convencional, inicio de la sístole, el ritmo de la sístole de la onda V, la onda X, la mitad de la sístole, la onda Y, inicio de la diástole. Correlación, esto ya no se hace, ¿no? Esto es un poco para la historia de la medicina, ¿no? Mira, yo estoy contando que seguro que mi amiga estaría acá y estaría que se de esto, ¿no? Esto se hace, a esto le enseñan al doctor algo, no. O sea, ¿qué sucede? Que miren, ¿cómo medían la presión venosa yugular? La discutida, la presión venosa yugular, esto lo hacíamos antes para ver la presión venosa central, para ver el drenaje. Pero ya no hacemos eso, ¿no? Ya no tenemos, ahora ya se puede medir por otros, ¿no?
Entonces, eso es un poco de historia de la medicina nada más. Igual, ya no se hace eso. Listo. Ahora, deberíamos hacer 2 clases, pero mañana hacemos fisiología del endotelioma. Y de ahí vamos a tener. ¿Pero de ahí qué viene? Feriado. ¿De ahí qué viene, delegada? No, mañana. Semana Santa. Supuestamente el viernes, ¿qué deberíamos de hacer?